Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Bueno, Dios los bendiga grandemente aquí nuevamente con todos ustedes y bueno, esperando que este tema sea bastante motivacional para todos nosotros porque vamos a desarrollarnos cada día más para alcanzar más ese amor incondicional de nuestro amado Padre Dios, su fidelidad, pero para ello nosotros necesitamos tener una gran conexión con Él. Y para ello tenemos hoy un tema muy lindo. Vamos a hablar un momentico del texto que está en Romanos 8:11. Que los voy a leer un momentico, dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Padre Santo, grande Dios y todopoderoso, y te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por este momento, te damos gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos contigo, Señor, en nuestra reunión semanal, Señor. Bendito Dios Padre eterno, a ti te alabamos y te bendecimos, a ti te glorificamos, a ti te exaltamos, te damos la gracia, Señor, por tu infinito amor, por tu inmensa misericordia, por tu incomparable compasión, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios bueno, un Dios único, un Dios espectacular, todopoderoso, un Dios omnisciente y un Dios omnipresente, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por tenernos presentes en tu plan de salvación, Señor. Gracias por la misericordia tan infinita que tienes para con nosotros, sabiendo que nosotros a diario te fallamos, Señor. Gracias, Señor, porque a diario nos das la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Y queremos seguir aprendiendo de ti para realmente conectarnos contigo, conectarnos con tu amor, conectarnos con tus enseñanzas, conectarnos de tal manera que podamos demostrar que de verdad te amamos, Padre eterno, que de verdad queremos honrarte como nuestro papá, que de verdad queremos darte el lugar de privilegio, el lugar de honra que solo tú puedes ser digno, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Señor, por cada momento, cada bendición, cada espacio que tú nos das, Señor misericordioso. Gracias. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia. Gracias, Señor misericordioso, por nuestro trabajo, por las bendiciones que nos das para alimento, para el vestido, para el techo, Señor. Gracias, Señor, porque nos das oportunidad de desarrollarnos como personas, Señor, para estudiar o simplemente en nuestras capacidades naturales, Señor. Gracias te damos, Señor misericordioso, porque todo es la oportunidad que tú tienes para con nosotros y que nosotros nos desarrollemos más en tu amor, Señor. Perdónanos por todas nuestras fallas. Perdónanos por todos los momentos incorrectos, Señor, que hacemos a diario. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, aún nuestros silencios, nuestros momentos de indiferencia, Señor. Perdónanos por todo aquello que ha traído heridas, no solamente a nuestro corazón, sino a corazón de personas cercanas y por ende a ti, Padre eterno. Perdónanos, Señor misericordioso, porque aún hay muchas cosas en nuestro corazón que necesitamos trabajar. Pero aquí estamos, Padre Santo, dispuestos a amarte, dispuestos a seguirte, dispuestos a obedecerte, dispuestos a hacer tu santa y perfecta voluntad, Señor. Te pedimos nos ayudes, Señor, porque nuestra carne es débil, Señor. Pero si tú estás en nosotros a través de tu Hijo amado, Señor, y a través de la fuerza de tu Espíritu Santo, nosotros podremos ser vencedores. Podremos obtener la corona, la copa del triunfo, Señor. Solamente con ellos, Señor misericordioso, nosotros podremos alcanzar, Señor, la gloria que tú has preparado para nosotros, esas moradas, Dios,
en tu reino. Ayúdanos, Padre Santo, para ser firmes, para no desistir, para no decaer. Y si en algún momento nos cayéramos, extiende tu mano sobre nosotros para que podamos nosotros afianzarnos en ti, volvernos a levantar y seguir caminando, no perdernos la oportunidad de la salvación. Permite, Padre Santo, que la sangre de tu amado Hijo, de tu Hijo poderoso, Señor, venga sobre nosotros para redimirnos del control que el enemigo ha ejercido en nuestras vidas, para que, siendo limpios por medio de la sangre de Cristo Jesús, podamos ser perdonados y podamos presentarnos delante de nuestro Padre justificados, como si no hubiésemos pecado, Señor. Ayúdanos, amado Señor, a vivir siempre en la luz y vivir en santidad para así honrarte y alabarte, Padre eterno, como tú eres digno, Señor. Permítenos la presencia de tu Espíritu Santo para que Él sea quien venga a revelarnos tu poderosa palabra, para que sea Él el que nos abra nuestro entendimiento, para que así tu palabra sea esa semilla sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la pongamos por obra y así mismo, Señor, podamos dar fruto, más fruto y mucho fruto, y que ese fruto, Señor, se manifieste no solamente en que nosotros actuemos conforme a lo que tu palabra dice, sino que también la podamos proclamar a otras personas para que ellas también puedan hacerlo y puedan llegar a ti. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por este momento. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy hermoso, muy lindo. Vamos a trabajar un poquito sobre lo que es la devoción y de alguna manera ser como nosotros, como creyentes, verdaderos hijos amados de Papá Dios, realmente podemos hacer un devocional que nos llene el corazón y que cada día nos permita tener una relación más profunda con nuestro amado Rey. Porque el Señor todo tiempo está esperando que nosotros podamos acercarnos más a Él. Y tengamos presente algo. Nosotros hablamos de que nosotros debemos tener devoción. Pero a veces tomamos las palabras como tan sencillamente como que ya entendemos su significado. Pero dije, voy a trabajar un poquito esta palabra si me voy a dar cuenta de qué significa la palabra devoción. Y fue interesante porque encontré que la palabra devoción significa amor, veneración y fervor religiosos. Y no solamente eso, dice que la devoción es una práctica piadosa. Una práctica piadosa que no es obligatoria. O sea, no lo dicen para que nosotros lo tengamos que cumplir, no. Además nos habla que la devoción podría ser la dedicación que nosotros le tengamos a alguien, ¿cierto? Para en este caso de nosotros a nuestro Padre Dios. Pero no solamente es eso. Además dice que es la prontitud. Miren estas definiciones tan impresionantes que observé. La prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios. O sea, no es, ay, es que ahorita estoy cansado o algo así. No, dice la prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. ¡Wow! O sea, nos está hablando de obediencia. Es orar, es leer y estudiar las sagradas escrituras. Además de eso, tener un tiempo especial para dedicarnos con tal de, es el tiempo especial que dedicamos para conectar y fortalecer. Miren estas palabras tan maravillosas que encontramos. Conectar y fortalecer nuestra comunión con Dios. O sea que en sí, tener un devocional, o sea, si tú eres un devoto, estarás haciendo un devocional diario y es el tiempo de dedicación íntima y exclusiva. Imagínese a Dios en una experiencia única y especial, que tiene como propósito conocer más a Dios a través de un acercamiento sublime que solo
disfrutado y aprovechado por el creyente que lo practica. Imagínense esas definiciones tan maravillosas que encontré de lo que es hacer un devocional diario. O sea, es un momento en que yo debo dedicar un tiempo especial. Es como el culto privado que yo tengo con Dios. Es el momento en que yo me acerco a Dios, que yo le hablo ampliamente a Dios, que tengo esa conexión. Oye, esa palabra me pareció fabulosa, fantástica. Dice, es conectar. Wow, y fortalecer mi relación con Dios. Y muchas veces yo me cuestiono, porque hubo muchos tiempos en que yo oraba mucho, y aunque oraba mucho, aunque hacía muchas oraciones de una forma de la otra, y aún leía la palabra, yo no sentía que me conectaba con Dios. Conectarse uno con Dios, yo creo que es, ¿cómo te digo yo? O sea, como que te sientes parte de Él. O sea, pongamos el cuidado, ¿no? ¿Qué es conectar? O sea, cuando tú tienes, pongamos este esfero, espero que me lo estén viendo bien, es un bolígrafo, ¿cierto? Lapicero le llamamos nosotros. Bueno, en fin. Y tenemos esta parte donde lleva la mina, la tinta, y esta parte que es la tapita. Para que este lapicero conecte con su tapita, pues tiene que tener las características particulares, o sea, tiene que tener una anchura, el tamaño largo y demás, todo lo que necesita, o sea, son características especiales. Entonces, digamos que una parte sería Dios. Para que se conecte conmigo, yo tengo que estar en contacto, tengo que hacer contacto con Él, con Dios, tengo que hacer contacto. Y no solamente a eso, dejar que Él entre en mi corazón y tengo que hacerle fuerza para zafarme, ¿sí? Yo tengo que conectarme con el Señor de tal manera que quedo justa, que quedo satisfecha con la presencia de Él. En pocas palabras, perdónenme en el ejemplo tan particular, pero de pronto a veces es más fácil ver que es conectarse uno y además de eso fortalecer. Mire que no se zafa fácilmente, a pesar de que es un lapicero, un bolígrafo sencillo, es para fortalecer. Si esta tapita fuera más amplia, simplemente no ajusta. No, yo tengo que conectarme y fortalecer mi comunión con Dios. O sea, aquí puedo ver que tengo una parte, porque Dios es inmenso, una parte de Dios en mí. O sea que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación que nosotros podemos ver. Y tenemos un ejemplo muy espectacular. Hoy vamos a hablar un poco de Daniel. Ya sabemos de Daniel, fue ese joven que fue secuestrado, fue al palacio de Nabucodonosor, lo pusieron en el horno, lo echaron al horno a ver si se quemaba, lo pusieron en el foso de los leones y tampoco. Me causaba curiosidad porque precisamente veía una imagen que decía, y no se lo comieron porque no olía a carne. Daniel no se lo comieron porque no olía a carne. Daniel vivía en el Espíritu. Era del Espíritu y vivía en el Espíritu. No olía a carne y por eso los leones no se lo comieron. Vamos a leer precisamente Daniel, el capítulo 1, versículo 32, que dice lo siguiente. Capítulo 1, perdón. Ay, se me perdió. Aquí estamos. Daniel, capítulo 11, versículo 32, porque el 1 no tiene el versículo 32. Dice, el rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios, ojo con esto, el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a las situaciones. ¿Y por qué digo esto?
Estamos en tiempos duros, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde habrán pruebas. Este es el tiempo donde se probará nuestra fe y donde algunos serán desviados. Ya estamos viendo que están saliendo unas personas que dicen unas cosas bien particulares, personas que se están dejando afectar por las noticias, personas que se están dejando afectar por las situaciones físicas, naturales que se están dando y también religiosas. O sea, estamos en un tiempo bien interesante y aquí dice que el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Y Daniel fue ese hombre que es ese joven, porque a él lo llevaron joven, para conocer y para que él aprendiera las cosas de Nabucodonosor. Acordémonos que Nabucodonosor representa el pueblo, al pecado, ¿sí? Pero Daniel se mantuvo firme en sus principios. Y vamos a mirar que no solamente Daniel, sino que, por ejemplo, si nosotros vemos aquí en Proverbios capítulo 14, versículo 4, nos está diciendo claramente que si nos dice así: cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. Eso quiere decir que si nosotros somos fuertes en la palabra, que si nosotros nos mantendremos firmes en la palabra, definitivamente vamos a tener muy buenos resultados. Nosotros a veces, pensamos que las situaciones que se están dando, pues sí, nos debilitan en la fe a veces, nos hacen flaquear, hacen que no vayamos a la iglesia, hacen que dejemos la oración, hacen que dejemos de estudiar la palabra. Pensamos que por por darle gusto a las personas, especialmente a las personas cercanas a nosotros, por darles gustos a ellos van a cambiar, ellos serán y tomarán otra postura diferente frente a sus vidas. Pero desafortunadamente no es así como nosotros podremos ganar la batalla. Yo lo sé, yo creo que no soy la única que ha experimentado esto, pero cuando nosotros hicimos las cosas de acuerdo a lo que las personas querían, veíamos que las personas se iban alejando aún más, se iban distanciando aún más. Sentíamos que estábamos perdiendo más la batalla de nuestras familias en especial. Pero en el momento en que yo determino mantenerme firme en el Señor, en el momento en que yo determino creerle al Señor y hacer las cosas como Dios dice, la realidad es que Dios es el que hace la batalla por nosotros. Y ahí es donde si nosotros somos esos obreros fuertes, si somos esos bueyes fuertes, realmente la cosecha no se va a perder. El que nosotros nos mantengamos firmes con la palabra de Dios, el Señor trabajará para que la cosecha, la familia, ese objetivo que tú tienes espiritual, realmente se alcance. Pero es muy importante que nosotros nos afiancemos en el Señor, que nos apoyemos en el Señor. Para eso vamos a leer precisamente a Isaías. Ese libro de Isaías es un espectacular. Si no lo han leído, vale la pena que se lo estudien porque es maravilloso. Vamos a trabajar Isaías capítulo 64, versículo 7, y que dice lo siguiente. Dice: no hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Ojo, por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. Dice: no hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Y esta parte es muy importante que nosotros tengamos presente. Isaías, desde el tiempo de antes y aún ahora, percibía cómo nuestra fe muchísimas veces es muy floja, muy débil. Nosotros decimos floja, muy débil.
muchas veces, digamos, tenemos una situación financiera y lo primero que hacemos es buscar todas las puertas que se puedan tocar para ver quién nos facilita para solucionar esa situación financiera. Pero aquí lo dice, no hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Eso quiere decir que no es lo primero que hacemos. Y aquí es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, apoyarnos en el Señor. Si nosotros no nos apoyamos en el Señor, si nosotros no le damos el primer lugar al Señor, desafortunadamente pues la respuesta es igual. O sea, se va al último lugar, se va a demorar bastante. Eso es una verdad. O sea, yo me acuerdo que en el proceso de que yo trabajé por mi familia, yo oraba, sí, pero no daba el primer lugar a Dios. O sea, a veces el Señor me decía cosas en su palabra, lo cual esperaba Él que yo cumpliera, que yo obedeciera. Pero como es normal, todas las personas ponemos sobre una balanza hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, uno le da el criterio de pronto o posiblemente puede funcionar también por este lado, algo que yo pueda manejar más fácil, porque a veces la verdad sí somos desobedientes. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos eso, pues quiere decir que nuestra obediencia no es inmediata. Entonces, asimismo, la respuesta no es inmediata. Si nosotros terminamos obedeciendo, será para ese entonces que terminamos nosotros recibiendo una bendición. O sea, se va a demorar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación, porque aquí nos dice, y es importante que lo tengamos presente, dice: por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. No quiere decir que tú seas un maloso, pero es que la maldad es ser desobedientes. Y la desobediencia viene del enemigo, del que puso en nuestro corazón el pecado. Por eso es maldad, porque eso es malo. Entonces, por eso mismo, el Señor dice, se oculta, se oculta, y es la verdad. O sea, mientras nosotros no nos apoyemos en el Señor se oculta hasta que decidamos realmente obedecerle. O sea, ¿cuánto tiempo quieres demorarte para obedecer? ¿Cómo es de importante que nosotros estemos así? Si nosotros buscamos al Señor en primer lugar y le obedecemos en primer lugar, el Señor nos va a bendecir. Solo si lo buscamos y estamos con Él. Pero vamos a ver qué nos dice Lamentaciones. En el libro 3, en el capítulo 3, versículo 25, nos dice que precisamente el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. ¿Sí ven? O sea, Él abandona a los que, ponen en duda lo que dice el Señor. Pero nos está diciendo que el Señor es bueno. ¿Con quiénes? Con los que confían en Él, pero no solamente confían en Él, recurren a Él para la solución. Y yo le pondría esto, y lo hacen, ¿sí? O sea, recurren y van a hacer, o sea, buscan la solución en el Señor, y el Señor, al darle la solución, actúan para obtener la bendición del Señor. Es muy importante que nosotros tengamos presente esto, pero entonces hay cuestiones que nosotros tenemos presente que debemos tener presente, y es lo siguiente. Muchas veces nosotros nos levantamos temprano, posiblemente, pero a las carreras. Nos levantamos a responder a muchas cosas del mundo, nuestras obligaciones, claro, y llegamos tarde a casa y estamos tan agotados que queremos hacer el devocional en la noche, pero estamos muy agotados y hasta nos dormimos muchas veces, lo hacemos a las carreras porque no está el tiempo.
Pero si nos acordamos de lo que dice que es un devocional, ¿qué es una devoción? Es una dedicación. Es una dedicación de tiempo. Y yo digo que es una dedicación de tiempo de excelencia. Es un tiempo en donde yo realmente quiero conectarme con Dios. Y para querer eso yo debo tener tiempo donde no sienta afán, donde yo no sienta premura, o sea, que estoy acosada, que no me sienta a pensar en miles de cosas de mis responsabilidades, o que viene alguien, me interrumpe, mire que la llamada, mire que la televisión, mire que tengo que llevar a los niños al colegio, etcétera. No. Tengo que levantarme y hacer mi devocional, levantarme. Y en Sabiduría tenemos un libro espectacular, porque en Sabiduría me dice que yo debo levantarme antes de que salgan los primeros rayos del sol, para poder tener el maná del cielo, o sea, el alimento que llega del cielo. Si yo hago esto, podemos decir, sí, me siento cansado, es que me acuesto muy tarde, tengo muchas cosas. Pues ahí es donde yo tengo que empezar a confiar en el Señor. Lo sé porque yo también lo viví. Yo era de las personas que tarde me acostaba. Tenía muchas cosas que hacer, que la ropa, que la comida, que el arreglo, que mil cosas. O simplemente, ojo con esto, porque sé que muchas personas les puede pasar, se ponen a ver televisión o las redes sociales y ahí se quedaron. Y cuando se dan cuenta ya son la 1, 2 de la mañana. Entonces, claro, estás súper agotado como para levantarte a las 4 o 5 de la mañana, según el horario que tengas, para hacer tu devocional. Pero si tú pones a contar las horas que le dedicas a las redes sociales, te aseguro que dedicas más de 2 horas 40 minutos a las redes sociales. ¿Y por qué digo 2 horas 40 minutos? Porque se supone que el Señor dice que de todo, la palabra lo dice, de todo lo que el Señor nos da, nosotros debemos darle el 10%. Y el 10% serían 2 horas 40 minutos. Así de sencillo, el 10% son 2 horas 40 minutos. Diría, ¡ay, Mónica, es como medio intensa! No, pues aunque sea darle 1 hora, pero 1 hora como debe ser. 1 hora realmente concentrada en la oración, concentrada en querer entender la palabra y conectarte con Dios y fortalecer tu comunión con Dios. Porque si no, entonces, sí, te levantas, sí, es lo primero que haces en el nombre del Padre, Padre nuestro, Ave María y Gloria y, ay, ya, Señor, cuídame, y salgo corriendo. Eso no es un devocional, porque dice que el devocional es una dedicación de tiempo de excelencia, y es con tu Rey, con tu Señor, con tu Dios. Entonces necesitas ello para que tú puedas conocer quién es Dios. Y si nosotros queremos alcanzar bendiciones, si nosotros queremos alcanzar nuestra familia para que vuelva a los caminos, para que enderecen sus vidas, para que dejen sus vicios, etcétera, pues yo tengo que también dedicar tiempo para alcanzar ese objetivo. Y tiene que ser un tiempo de calidad, no es un tiempo de afán. No es un tiempo de afán. Si es un tiempo de afán, yo creo que ahí no estamos haciendo nada. En el capítulo 20 de Juan, ¿sí? Quienes me supongo que habrán leído un poquito del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es maravilloso, ¿sí? Porque nos habla precisamente del sepulcro vacío, de cuando la Magdalena va al Señor y todo. Y entonces, ¿qué sucede por allá? Resulta que viene y se encontró con Pedro. Imagínense cómo estaba don Pedro. Resulta que Pedro o sea, como que ya se murió el maestro, ¿no? Esa es la situación, lo que pasa muchas veces en muchos liderazgos. Entonces, se murió el maestro. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro dice, no, pues, yo me voy a ir a pescar. Pues ya no tenía nada que hacer, ¿no?
Y entonces resultó que Pedro se va y a él le siguieron los pescadores, o sea, varios de los discípulos. Y resulta que estaba allá cuando se apareció nuestro Señor Jesucristo. La particularidad es que Pedro se había quitado, o sea, estaba así como un pescador, sin su cabeza, sin nada de esas cosas, pescando. Pues yo lo entiendo así como que Pedro se había quitado su investidura. Pedro se había quitado la investidura de ser un pescador de hombres y se había vuelto otra vez a ser pescador de peces normales. O sea, se había vuelto al mundo, había echado hacia atrás. Y cuando se aparece el Señor, ¡wow! ¡Qué susto, qué vergüenza! Se agacha, se arrodilla. Bueno, en fin, toda una cantidad de situaciones. Cuando nosotros, puede ser que estamos pasando una situación difícil, puede ser que estamos pasando un momento complicado. Pero si nosotros hacemos nuestro devocional diario, nosotros vamos a encontrar la guianza en ese devocional. Y no solamente vamos a encontrar ese momento donde nos encontramos con nuestro Señor Jesús, sino que además de eso, el Señor me ayuda a redimir, o sea, a liberar mi tiempo. Eso es importante, porque a veces las personas dicen, no, pero es que dedicarle 1 hora al Señor temprano en la mañana, yo toda cansada, todo. Les aseguro que yo también vivencié eso al principio. Y yo quedaba sorprendida porque yo me levantaba tipo 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, perdón. 4:30 de la mañana porque teníamos un reto con una amiga de la iglesia. Y nos levantamos a las 4:30 a hacer ese devocional. Y era impresionante como en ese momento uno realmente, cuando uno pone sus 5 sentidos en la oración, pone sus 5 sentidos en la alabanza, pone sus 5 sentidos y toda su disposición del corazón para el estudio de la palabra, como el tiempo pasaba. Sí, es cierto, el tiempo pasaba. Pero era impresionante porque se le quitaba a uno el cansancio, se le quitaba a uno el agotamiento, se cargaba uno de nuevas fuerzas y uno sentía, era particular como después de terminar el devocional, pues uno tiene que seguir con sus obligaciones día y como el tiempo empezaba a fluir. O sea, como que el tiempo le alcanzaba a uno. Entonces fácilmente, ya después, ya no necesitaba trasnocharme, ¿no? Como que el tiempo se le rinde a uno. Y entonces fácilmente uno logra cumplir, estar descansados para ese momento del devocional. Pero aún así, dice la palabra de Dios que venid a mí aquellos que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y era cierto, aún así había momentos en que yo me podía trasnochar, pero entraba en el devocional y se me iba todo cansancio. Y en el día no me sentía agotada, no me sentía fatigada, simplemente estaba haciendo mis labores como si hubiese descansado perfectamente, haber dormido toda la noche, y era por la presencia de Dios. Entonces, muy importante esto, y es necesario que nosotros para hacer ese devocional seamos diligentes. Miremos lo que nos dice Proverbios 13, porque todo en la palabra nosotros lo podemos encontrar. Y Proverbios 13 nos está diciendo lo siguiente. Vamos a mirar en el capítulo 13, versículo 4, ¿sí? Como el Señor nos dice lo siguiente: el perezoso desea y no consigue. Mire eso, el perezoso desea, sí desea muchas cosas y no consigue. Dice, el que trabaja prospera. O sea que nos está diciendo, tenemos que ser diligentes. Realmente tenemos que ser diligentes y no ponerle peros a hacer el devocional, a hacer ese momento de oración con nuestro amado Dios y Rey. Decimos ser devotos, realmente que se nos note. Devoto es yo le quiero dedicar tiempo a Dios, pero no un momentico no, es ese momento donde yo me sumerjo. Hoy es cierto que cuando nosotros vamos a la piscina o a la alberca y está en una temperatura agradable, uno
se quiere sumergir y quedarse allí todo el tiempo posible. Si la temperatura es muy agradable, tú hasta te quieres dormir allí un rato. En fin, ¿por qué? Porque te dedicas, te sumerges. Nosotros debemos sentir eso con Dios, sumergirnos, o sea, percibir que la palabra, así como sentía María a los pies de Jesús, que se deleitaba. O sea, cuando tú pones un postre delicioso en tu boca y lo saboreas y como quisieras que ese sabor no se fuera de tu boca, así debemos nosotros deleitarnos con la palabra de Dios. Pero bueno, si nosotros no trabajamos fuertemente, no vamos a prosperar en esa relación con Dios. Y es importante que nosotros lo busquemos. Miremos en Daniel 1:8, volvamos a nuestro Daniel, que es el tema principal aquí. En Daniel 1:8, lo que él nos dice. ¿Por qué razón? Porque nosotros, o sea, con Daniel nosotros podemos aprender mucho. Él era un joven. La realidad, cuando en ese momento él era un joven que se propone mantenerse firme. Acordémonos que eso nos está hablando la palabra, mantenerse firme en el Señor. Y en Proverbios 1:8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Acordémonos, estaba siendo secuestrado para ser formado por el rey Nabucodonosor. O sea, irse al mundo, ser un líder del mundo, ser pues una persona de influencia del mundo, qué sé yo. Nosotros muchas veces, por el conocimiento que queremos obtener, nos dejamos llevar por los principios del mundo, nos dejamos llevar por las cosas del mundo. No, que la educación dice eso, entonces nos dejamos llevar por la educación. Que la presión social dice esto y nos dejamos llevar por la presión social, pero no nos estamos fijando en cuáles son los principios espirituales que nosotros debemos mantener en nuestra familia y en nuestra propia vida. Daniel, él se propuso no contaminarse con las enseñanzas que el mundo le daba, ni nada de esas cosas. Y dice, y le pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. O sea, él no tuvo temor. O sea, cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando tú estás sumergido en Dios, tú no tienes temor para decir cosas, porque estás segura. Si tú estás segura de lo que estás diciendo, porque estás confiada en Dios, el Señor te va a respaldar. El problema es que no estés confiada. Entonces, de acuerdo con ello, si no estás confiada, dime cuál es la comida que tú estás comiendo del mundo. Las noticias diarias que aterran, con tantas noticias hoy desastrosas, de pronto la formación que te están dando, porque puede ser que estés estudiando, entonces a lo mejor la formación del mundo, o lo que te dicen en reuniones, o lo que te dicen en las amistades, o telenovelas, o libros de yoga, o bueno, qué sé yo. La pregunta es, ¿de qué te estás alimentando tú? No, es que es más fácil leer este señor que escribe sobre el libro de Juan. ¿Y por qué no te vas a leer el Evangelio de Juan? No, es que es más fácil leer esta situación de que está hablando de yo no sé qué situación, parte de la Biblia. ¿Y por qué no te vas a estudiar la palabra directamente? Si esa persona lo hizo, ¿tú por qué no lo haces? ¿Sí? ¿O es que crees que esa persona es más inteligente que tú? No lo creo, porque Dios nos ha dado a todos capacidades. Entonces solamente se necesita tener tiempo con el Señor para entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Pero yo necesito realmente determinarme, saber con qué me voy a alimentar. Vamos a mirar en Juan capítulo 4 versículo 34, que nos dice lo siguiente. Y lo dijo Jesús. Dice, pero Jesús les dijo, mi comida, ojo con eso, mi comida. En ese momento los discípulos venían a ofrecerle comida. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar mi trabajo.
Wow, terminar su trabajo, dice. Y mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu comida? ¿Tu comida es el terror que te genera tu esposo? ¿El miedo que te da el grito de tus hijos o lo que están haciendo? ¿Cuál es tu comida? ¿Las telenovelas que constantemente te absorben tu cerebro? ¿Cuál es tu comida? ¿Solamente rezar y entonces bebes agua y qué te está alimentando? ¿Qué te está nutriendo? ¿Realmente qué te está nutriendo? ¿Qué estás comiendo? Ojo con esto, porque el Señor aquí nos está diciendo que debemos evaluar cuál es nuestra comida, y en nuestro devocional tenemos que mirar cuál es nuestra comida. ¿Sí? Ojo con esto. Segundo, debemos tener disciplina. Daniel era un hombre disciplinado. Miremos Daniel 6:10, lo que Daniel nos enseña. Wow, ese Daniel es un joven maravilloso. Y Daniel 6:10 nos dice lo siguiente. Resulta que Nabucodonosor había mandado a hacer una estatua y había mandado a hacer un decreto por envidia de algunos personajes contra Daniel y para poner a Nabucodonosor en contra de Daniel. Nabucodonosor decía que tenían que adorar esa estatua de él. Pero dice así: y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa. Abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Y esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¡Wow! ¡Qué hombre tan disciplinado! Porque aquí nos está diciendo tal como siempre lo había hecho. ¿Cómo había hecho? Todos los días él oraba 3 veces al día. ¡Ay, qué pereza orar 3 veces, ¿cierto? Si escasamente 10 minutos en la mañana corriendo, o 45 minutos que nos gasta el rosario y pare de contar y salga corriendo, etc. Pero 3 veces al día. ¡Wow! Y Daniel estaba como loco, pero loco de amor por Dios. Porque él le creía a Dios. Y él oraba a Dios y él hablaba con Dios. Ellos estudian en la oración que ellos hacen, ellos leen la palabra. Pues la Torá, los judíos. Y nosotros realmente tenemos disciplina. La disciplina es aprender a ser discípulos. Disciplina viene de discípulo. Soy discípula, o sea, soy estudiante, soy la alumna de mi Señor. O sea, me levanto temprano a ir a clases con mi Padre Eterno para que Él me enseñe sus enseñanzas. Impresionante. Entonces debemos ser disciplinados, ¿sí? Porque si nosotros somos disciplinados, realmente vamos a poder tener una vida de fe. Entonces, para poder cumplir con esa disciplina, yo les doy estos tips. Primero, debes tener un lugar específico para orar. La verdad que sí es importante tener un lugar específico. No sé dónde lo vayas a hacer en tu casa, pero un lugar donde tú tengas privacidad para estar allí orando. No que te vayas a levantar y hacer tremendo escándalo y que todo el mundo se levante y por favor bájale al volumen y cállate. No, un lugar privado, ¿sí? Aparte de eso, tener un orden, ¿sí? Un orden para lo que vas a hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Plantéate metas de estudio, ¿sí? Plantéate, o sea, cuestiónate. Te cuestionas de las cosas del mundo, pero no te cuestionas de las cosas de Dios y es lo que te va a salvar. ¡Wow! Entonces, plantéate metas. Ten la Biblia, por favor, la Biblia de papel. Ten un cuaderno con tu lápiz, con tus bolígrafos, con tus marcadores, o sea, resaltadores, lo que tú necesitas, así como tú eres curiosa, si te gusta hacer muñequitos, cosas de esas, qué bonito, porque es la dedicación que lo tienes al Señor.
No se te olvide que durante ese tiempo tú vas a estudiar un proverbio, vas a estudiar salmos, vas a hacer una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo Testamento. Importante que tengan esos. Tengamos presente que los proverbios son 31, hay 31 días en el mes. Los salmos son 150, o sea, nos alcanza para 3 meses. Y viene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que tú también vayas conociendo de los dos libros. Entonces, tienes tu espacio, tienes unas metas. Después de eso es importante que te plantees un tiempo. Debes tener un tiempo, preferiblemente en horas de la madrugada, donde nadie se haya levantado, donde no tengas responsabilidad, donde no te van a molestar con el teléfono, donde no tienes que hacer sino sentarte a estudiar y orar con el Señor. Debes orar, es lógico, cuando tú estudies, debes orar al inicio y debes orar al final. Con relación a lo que el Señor te diga a través de la palabra, debes orar. Aparte de ello, es importante que debes, tu devocional debe medir una productividad, o sea, realmente estás avanzando, realmente vas profundizando, etcétera. De verdad que uno sí puede ver eso. Yo miro los cuadernos cuando yo inicié y lo que yo voy escribiendo actualmente y las cosas sí van cambiando. Entonces sí ha sido productivo mi tiempo devocional. Y no solamente eso, sino que si yo busco a Dios, logro encontrarlo. Entonces eso también es importante. Si no, entonces, ¿qué me hace falta para llegar a conectarme? Conectarme con Dios. Ojo con esto. Es importante que además de eso tenga decisión. En Daniel 6, versículo 4, nos dice lo siguiente. Que Daniel 6, versículo 4, nos dice, perdón, se me pierde. Daniel, se me perdió, 6, versículo 4, me dice lo siguiente. Quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Espérate. Dice, pero como Daniel era un hombre ordenado, no le encontraron ninguna falta, por lo tanto no pudieron, presentar cargos contra él. La obediencia de Daniel hizo que Dios lo protegiera. Él se decidió por el Señor y Dios lo protegió. No importa lo que estaba sucediendo, no importa lo que estaba pasando. La decisión de Daniel por Dios hace que la presencia de Dios nos guarde, nos proteja, nos guía siempre. La obediencia. Él se decidió a ser obediente. Ojo con esto. Él se decidió a ser obediente. Sí es cierto que te van a señalar, sí es cierto que te van a decir, sí es cierto que te van a acusar, pero si tú obedeces a Dios, el Señor te va a guardar, te va a defender. Y fuera de eso, en Daniel 6, versículo 26 y 27, dice lo siguiente. Estaba el rey, dice, y ordenó y mando que todo mi imperio se respete y reverencia al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Mire estos versículos, Daniel 6, 26 y 27. Es importante que resulta que Daniel tenía un destino, un propósito.
Todos, si estamos en el Señor, tenemos un propósito en nuestra vida. Posiblemente a veces ni lo sabemos. Daniel tenía un propósito y con su fe, con su obediencia a Dios, con todo lo que él hizo para mantenerse firme en el Señor, permitió que el rey de Babilonia terminara haciendo respetar a nuestro Dios, al Dios de Daniel. Lo respetaron y además de eso lo reconocieron por ser el Salvador y el libertador de Daniel. O sea, nadie podía oponerse al Dios de Daniel. No sabemos cuál es nuestro propósito, o si tú lo sabes, oh, genial, maravilloso, porque si tú estás en el Señor, tu vida tiene un propósito y la idea es que tu propósito se cumpla. Entonces, mientras que tú te mantengas firme en el Señor hará todo en ti, pero depende de tu fortaleza, de tu entrega, de tu dedicación, del tiempo que tú le dediques al Señor para realmente hacer que ese amor por Dios, ese amor, esa presencia de Dios esté en ti. Les digo todo esto porque cuando tú estás en el Señor, cuando tú conoces el amor de Dios, tú conoces la misericordia de Dios para contigo, en tu corazón nacerá el amor, en tu corazón habrá compasión, en tu corazón habrá misericordia. O sea, Dios se mostrará a través de ti. Y es lo que el Señor anhela, porque en estos tiempos realmente el Señor espera que nosotros demos mayor testimonio para que nuestra familia sea convertida. Es importante que te comprometas con el Señor para que desarrolles tu compasión. Esos son puntos sencillos, claves, para que tú fortalezcas tu devocional, para que tú fortalezcas ese tiempo de dedicación íntima y exclusiva a Dios, en una experiencia única y especial que tiene como propósito conocer más a Dios a través de un acercamiento sublime que solo tú lo puedes disfrutar y aprovechar. Solamente tú podrás conectarte, ¿sí?, y fortalecer a través del devocional tu comunión con Dios. Nadie más lo puede hacer contigo. Por eso debemos oír la palabra, sí, pero también debemos conectarnos con Dios, y eso solo lo haces tú en la intimidad con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, eterno Dios y misericordioso, grande Dios eres tú, grande y poderoso y maravilloso, misericordioso, santo, único Señor. Cuán grande es tu maravillosa misericordia para con nosotros. Cómo tú nos enseñas tantas cosas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por tantos tiempos que nosotros no te dedicamos a ti. Perdónanos porque a veces queremos ser firmes ante las circunstancias y sabemos que somos bien débiles, Señor. Y esto, Señor, porque realmente no nos hemos fortalecido en tu presencia. Señor, perdónanos porque muchas veces venimos a tu presencia en momentos de angustia, desesperación. Y son los momentos en que dedicamos tiempo, pero un dedicar tiempo por estarte pidiendo en nuestras necesidades, en nuestras angustias, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no es un tiempo donde nosotros realmente nos sentamos a deleitarnos con tu presencia, a deleitarnos con tu palabra. Señor, ¿cómo hacía Daniel? Daniel era un hombre bueno. Era un joven, Señor, y se ponía 3 momentos al día a hablarte, a reconocer tu grandeza, a reconocer tu poder, a reconocer las grandes cosas que tú has hecho, a reconocer las maravillas que podía ver con sus ojos, a reconocer la maravilla que era Él en sí mismo,
porque tú has hecho de nosotros una máquina perfecta, Señor. A reconocer tantas batallas, Señor, que podemos ganar y a veces ni nos damos cuenta que es por tu ayuda. A reconocer que cuántas veces tú lo pudiste librar de la muerte. A reconocer las veces que tú le diste reconocimiento, Señor. Nosotros muchas veces de manera incorrecta pensamos que son por todos nuestros los esfuerzos personales, el conocimiento personal. Creemos que por nosotros hemos alcanzado las cosas, pero no nos damos cuenta de que detrás de todo eso eres tú, Señor, quien nos permite desarrollarnos, quien nos valora, quien nos motiva, quien nos esfuerza, quien hace que nosotros sigamos adelante, que no desfallezcamos, Señor. Eres tú, Señor, nuestro gran motivador y nuestro gran impulsor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú nos das. Perdónanos, Dios mío, porque realmente no hemos visto la importancia de temprano en la mañana levantarnos y hablar contigo, así sea solamente en la mañana, que Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en los primeros versículos nos dice que aunque sea de día y de noche, Josué, debemos meditar en tu palabra. Señor, cuánto tiempo desperdiciamos en las redes sociales, cuánto tiempo desperdiciamos hablando cosas que realmente no son importantes, cuántas cosas hemos hecho que son vanas, Señor, y hemos perdido el tiempo para escuchar de ti, conocer de tus grandes proezas, conocer de tus enseñanzas, conocer de tantas cosas que tienes para decirnos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos porque no hemos realmente entendido el valor de estar en tu presencia, de conectarnos contigo, de amarte, de dejarnos amar por ti. Perdónanos, Padre Santo, nuestra indiferencia para contigo. Perdónanos porque seguimos dejándonos engañar por las cosas del mundo, en los afanes, por las preocupaciones, por los problemas, porque nos apuran, Señor. Perdónanos porque no nos hemos determinado a estar en tu presencia. Y cómo, Señor, queremos alcanzar nuestras metas si de verdad no te damos a ti el primer lugar, y eres tú el que abre las puertas, y eres tú el que muestra los caminos, y eres tú el que trae los recursos, Señor. Perdónanos, Padre mío, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a romper con esta frialdad del corazón. Ayúdanos, Señor, a romper con toda esa, a veces hasta ese legalismo que manejamos porque creemos que 1 más 1 son 2 y para de contar. Son fórmulas. Tenemos que hacer fórmulas delante de ti. No nos damos cuenta que estamos hablando con un ser vivo, un ser que siente, un ser que nos ama, un ser que está esperando que nosotros nos superemos, un ser que espera que obedezcamos, un ser que quiere darnos muchas cosas. Perdónanos, Señor, porque no te reconocemos como un Dios vivo y cercano a nosotros. Te decimos papá, pero la verdad no te sentimos Padre, porque no nos acercamos a ti. No te llamamos a diario, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque decimos amarte y no te obedecemos, no te honramos. Perdónanos, Señor, porque no nos gusta escucharte. En tus palabras, las historias que tienes para contarnos, las cosas secretas que tienes para revelarnos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Padre Santo, porque somos débiles, porque necesitamos mucha disciplina, porque necesitamos romper con la desobediencia, porque necesitamos de verdad conocerte, papá, como nuestro Padre, un Padre vivo, un Padre que espera, un Padre que ama, un Padre que abraza, un Padre que aconseja, un Padre que protege, un Padre que provee, un Padre que cura. Perdónanos, Padre, porque aún todavía no te vemos como papá. Aún no nos deleitamos en tu presencia.
Aún estamos débiles para hacer las cosas que tú nos dices, Señor. Perdónanos, Padre, porque no tenemos ese encuentro contigo constantemente. Señor, abre nuestro entendimiento. Que la sangre de Cristo Jesús hoy limpie nuestro corazón de tantas cosas del mundo. Nos redima de ese control del enemigo que no nos deja tener contacto contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, sin ti nada podemos. Señor, pon en nuestro corazón el propósito real de darte tiempo de excelencia a ti, para deleitarnos y conocerte a ti, para conectarnos contigo, Señor, para conectarnos con tus enseñanzas, para conectarnos con todo lo que tú quieres darnos, Señor. Por favor, Padre, tómanos de la mano, que seamos como esos niños que nos acogimos a la mano de papá y queremos caminar con papá, para que tú nos enseñes las cosas y nos enseñes los peligros y cómo debemos esquivar los peligros del mundo, Señor. Papá, revélate a nuestra vida como ese Padre vivo. Revélate a nuestra vida, Señor. Te necesitamos, papá. Necesitamos tu compañía. Necesitamos tu consejo. Necesitamos tu guía. Necesitamos tu abrazo, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu protección, papá. Revélate a nuestra vida, porque no te conocemos, porque no te percibimos vivos, Señor, porque eres a veces solamente un concepto nomás, Padre Santo, pero necesitamos que tú seas esa persona que está cerca de nosotros, Padre. Te necesitamos, papá, que podamos hablar contigo y entender lo que tú nos dices con tu palabra, papá. Que de verdad podamos sentirte, Señor, sentir tu abrazo, Padre Santo, Señor. Por favor, revélate a nuestra vida, porque no te conocemos, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre Santo, porque estamos huérfanos, Señor. Porque el maligno nos hizo huérfanos, Padre, y queremos tener una familia. Queremos conocerte, Padre, conocer a nuestro verdadero Padre, que nos guíe, que nos muestre, Señor, el camino que lleva a casa, papá. Te necesitamos, Señor, que la sangre de tu Hijo amado hoy nos libere, Señor, nos libre en nuestra mente, en nuestro corazón, libere nuestro entendimiento, Señor, con tu sangre poderosa. Libera nuestro entendimiento para que podamos entenderte a ti, Padre eterno. Libera nuestra mente para poder entender por dónde debemos caminar y las trampas que debemos esquivar, Señor. Libéranos a nosotros para que podamos correr a tus brazos, Padre Santo. Sangre de Cristo sobre nosotros, límpianos, Señor, de nuestro pecado, del pecado de nuestra niñez. Límpianos, Señor, de todo lo que hemos hecho, Señor, de todas, Señor, las cosas que nos han apartado de nuestro Padre. Límpianos, amado Jesús, con tu sangre, y permítanos, Señor, que tu palabra, la palabra que tú viniste a enseñarnos, sea luz en nuestra vida. Señor, que tu palabra sea mostrándonos el camino, que tu palabra sea esa lámpara, Señor, que tu palabra no se apague, Señor, para que podamos llegar al Padre, para que podamos llegar a la casa del Padre, Señor. Señor, llénanos de ti, Señor, de tu luz. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia nuestro Padre. Señor, revélanos al Padre. Señor, revélanos al Padre, porque somos huérfanos, Señor, y necesitamos
necesitamos el abrazo de papá, Señor. Necesitamos sanar esas heridas con papá, Señor. Revélanos a nuestro Padre, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre eterno. Hoy te lo suplicamos, Padre eterno. Hoy te lo suplicamos desde el corazón. Rompe con la orfandad espiritual que hemos vivido. Rompe, destruye ese lazo de maldad que el maligno quiso con nosotros, apartándonos de nuestro Padre, Señor. Llévanos al Padre, Señor. Revélanos al Padre, para que podamos alcanzar la salvación y volver a la presencia de nuestro Padre. Y que lo que nos enseña, Señor, nosotros lo podamos transmitir a los que nos aman, Señor, y a los que amamos, para que ellos también tengan la oportunidad de ser salvos y volver a casa de nuestro Padre, Señor. Padre Santo, gracias te doy, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu infinito amor. Hoy, Padre eterno, te alabamos. Señor, que cada mañana sea nuestro deseo de venir a tu presencia. Que cada mañana sea nuestro deseo de escucharte. Que cada mañana sea el deseo de verte, Señor, de escucharte, sentirte, de conectarnos y aprender y fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus palabras. Gracias, Señor misericordioso. Hoy te alabamos y te bendecimos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.